Hace unos días, por supuesto, estuvimos muy atentos a todo lo que sucede con Ayotzinapa, con aquella noche aciaga, precisamente de septiembre en Iguala. Y sí, en este momento hay mucha discusión, mucho debate, mucha efervescencia por el tema de las elecciones del 2024, pero el país continúa, sigue rodando. Se siguen presentando diversas situaciones que no pueden escapar al análisis, a la opinión, y una de ellas, le reitero, tiene que ver directamente con lo sucedido en Ayotzinapa, con las personas que estaban detenidas, señaladas precisamente de haber participado directamente en ese artero crimen de Estado. Una de ellas, el general Rafael Hernández Nieto, quien estaba precisamente detenido, pero que ahora enfrentará la situación penal que tiene de manera diferente. Vamos a platicar precisamente con un gran periodista de pie de página, un hombre que ha seguido muy de cerca todo lo que sucede al interior de nuestras Fuerzas Armadas, el periodista Cao Sirenio. Cao, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas noches. Pues aquí estamos a la escucha para platicar de lo que ha pasado en los últimos meses, semanas, días. Como sabrás, ya estamos a unos días para cumplir los 9 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y justo también hoy es un día tan importante en la memoria de México y en la conciencia nacional que tiene que ver con los desaparecidos. Y eso es lo que nos ocupa desde hace buen rato, que em, no hemos podido dejar de reflexionar qué fue lo que pasó y qué está pasando en México en los últimos meses, estos que estamos ahora viendo, que casi 10 años, un año para ser preciso, a que se cumplan los 10, y seguimos sin saber qué fue lo que pasó en Guerrero. Totalmente, mi Cao. Pues yo de entrada te preguntaría sobre este general para ir aterrizando estos temas que bien planteas, que son fundamentales y que van de la mano, el tema de la desaparición forzada y el tema de Ayotzinapa. ¿Quién es el general Rafael Hernández Nieto? ¿Quién es este hombre? ¿Cómo se vinculó con Ayotzinapa? ¿Por qué lo liberan hasta cierto punto? ¿Qué pasa con este hombre? Pues fíjate que el general Hernández Nieto era el comandante del 41 Batallón de Infantería, que a un principio de este batallón se ubicaba en Chilpancingo Guerrero, y a raíz de la violencia, de la ola de violencia que se desató en Guerrero, esa fue reubicada a Teloloapan, justo en la ruta zona norte, Tierra Caliente. Está a escasos 2 horas de Iguala, donde fueron desaparecidos los normalistas. Y él esa noche, pues, de acuerdo al informe que presenta el grupo interdisciplinario, eh, expertos independientes, GIEI, es que el general Hernández Nieto mantuvo conversación vía mensajes, vía textos, con grupos de la delincuencia organizada, con que estuvieron al tanto, monitoreando todo lo que estaba sucediendo en Iguala Guerrero, en esa noche del 26 de septiembre. Sin embargo, ahora es uno de los beneficiados. Una jueza de control de Toluca le otorgó un amparo para que el militar pueda gozar de la prisión domiciliaria sin estar en una celda como había sucedido desde su detención en el mes de junio. Entonces, eso es preocupante porque como la justicia mexicana, primero se había peleado organizaciones sociales de defensoras de los derechos humanos, y tuvieron que llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que los militares fueran juzgados por un tribunal civil. Fue una larga lucha, que hay que decirlo, hay que reconocer la batalla que dio Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla, desaparecido en Atoyac de Álvarez, justo por elementos del ejército mexicano, eh, que lo desaparecieron en los años 70, y entonces Tita Radilla tuvo que recurrir todas las instancias judiciales hasta que la Corte Interamericana emitió una sentencia en el que se ordena la búsqueda de Rosendo Radilla, pero además de eso establece una serie
jurisprudencia, una serie de control para que el Estado mexicano legislara en tema de uso de fuerzas armadas en el combate de la delincuencia organizada, como el uso de las armas de alto calibre en espacios donde está la población civil. Y parte también de eso pues tuvo que ver con la legislación mexicana, la reforma constitucional que también reforma en 2007 que el tema de derechos humanos y crea ese espacio para que todos los militares que hayan participado en hechos de violaciones graves a los derechos humanos de personas civiles que no tienen nada que ver en el ámbito militar, tiene que ser juzgado en un tribunal militar. Eso fue un avance impresionante porque como sabremos, desde la Guerra Sucia en Guerrero, el ejército mexicano actuó con todo su poder, con toda su fuerza bruta para controlar a la disidencia. No olvidemos las masacres en Guerrero. Hace una semana publicamos un texto donde hablamos de masacres en Guerrero y ubicamos que hay 8 eventos. De esos 8 eventos de masacres, elementos del ejército mexicano por lo menos participaron en 6 de ellas, en 6 de masacres de manera directa. Ahí está el caso de Chilpancingo, en 2 ocasiones en Chilpancingo, en 2 ocasiones en Iguala Guerrero. Em, Otro caso directo fue la de El Charco, y ahí está la masacre bien señalada, documentada. Sin embargo, además de eso, está otro caso de que estamos con otro caso de las masacres. Está la del Charco, y también tenemos que ver con el tema de violaciones sexuales en contra de las indígenas Mepá de Ayutla de los Libres, de Inés Cantú y Otilia. Está también el caso de los ecologistas que fueron detenidos por militares en la Sierra de Guerrero, que fueron procesados. O sea que hay una estela de violaciones graves de derechos humanos cometidos por elementos del ejército mexicano en la sierra, en la costa, en la montaña y en la zona centro de Guerrero. Por eso se establecieron estos lineamientos, y la legislación mexicana obligó de que ya no sean juzgados los militares en tribunales militares, porque eh, eh, tal parece que cuando los militares son juzgados en tribunales militares, hay esas condiciones para que puedan ser liberados por la condición de que la justicia militar es una justicia de mando. Fíjate nada más, Jesús. El fiscal es un teniente. Sí. El, el defensor de oficio de detenido es un subteniente, en este caso. Y el juez es un coronel y el magistrado es un general. Por obvia razón que se impone lo que diga el general, es que es el magistrado el que lleve el caso. Entonces, en el caso de la de justicia militar, puede haber casos donde sean liberados por sus cercanías con los altos mandos que están en la administración de justicia, o también eso puede ser usado en su contra si no tiene buena relación con los mandos que administran la justicia en el tribunal militar. Entonces, es a partir de ahí de que los militares que hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos no deben ser juzgados en tribunales militares. Fue una lucha de organizaciones sociales. Sin embargo, esta lucha, pues este logro fue sofocado en un juzgado civil con sede en Toluca. Ese es a grandes rasgos lo que ha pasado en el caso del general Rafael Hernández Nieto. Sí, que a final de cuentas, Yocau, pues este hombre aparece en los mensajes de Guerreros Unidos, es decir, era el enlace directo con Guerreros Unidos, quienes operaron lo que podríamos llamar la desaparición de los jóvenes, pero que ni siquiera fueron la punta de la pirámide, porque bien se sabe que recibieron órdenes precisamente de altas esferas
del poder involucrado, por supuesto, el ejército mexicano. Así es, o sea que hay está todas las evidencias, o sea, no se puede ocultar lo que se sabe, lo que se ha documentado, durante 10 años se documentó la participación directa del general. Sin embargo, eh, pesó más cuestiones políticas en la justicia civil para que quedara en libertad, el general pueda gozar de libertad en su domicilio. Oye, Cau, hablamos del Día Internacional de los Desaparecidos por Detención, es decir, hablamos de un involucramiento, de una institucionalización de la desaparición por parte de las personas uniformadas. Y en esto es donde vinculamos el tema de Ayotzinapa con lo que se conmemora al respecto. Es una práctica ya, se volvió sistemática que no se ha podido erradicar, aunque haya alternancia. Y no me refiero solamente a México, me refiero a Chile, me refiero a Argentina, me refiero a Ecuador, me refiero a Colombia, me refiero a Honduras, El Salvador. Una práctica sistemática de poder, de control, en donde se ven involucrados precisamente aquellos que supuestamente tendrían que cuidarnos. Pues justo eso pasa porque, como tú sabrás, desde que se instauró las desapariciones forzadas por elementos del ejército mexicano, por la Dirección General de Seguridad, por la Dirección Federal de Seguridad, por la Guardia Blanca, por todos estos cuerpos de policías políticas y militares que existieron durante la Guerra Sucia de los años 70, 80 y parte de los 90, eh, y como todos esos crímenes cometidos y ninguno de los desaparecidos ha sido presentado, no ha sido encontrado con vida, ni siquiera han sido encontrados sus restos. Y luego estos criminales, estos perpetradores, no ha sido juzgado, no ha habido una sola sentencia en un caso de los militares que hayan sido llevado a la corte, que digamos, estos militares fueron juzgados por la desaparición forzada. Eso es lo que hace posible de que estas desapariciones continúen hasta ahora, porque estos mismos perpetradores que estuvieron involucrados en la guerra sucia son los mismos que capacitaron a las personas que ahora se dedican a la delincuencia organizada y que siguen desapareciendo. O sea que estamos hablando de impunidad. eh, en caso de otros países donde ha habido avances, como Argentina, hay una memoria, hay una comisión de no repetición y también han sido sentenciados casi todos los militares involucrados en desapariciones forzadas, involucrados en otros hechos. Eso ha hecho posible que tal vez ahora, digamos que en Argentina se pueda hablar de que no hay de que haya disminuido el número de desaparecidos. Caso de México, eso no ocurre porque hasta este momento no hemos tenido en juicio a nadie, ninguna persona responsable. Ahí está eh, Gustavo Díaz Ordaz, murió impunemente, Luis Echeverría murió impunemente, Rubén Figueroa murió impunemente. Ahí está Rubén Figueroa Alcocer, hijo, responsable de la masacre de Aguas Blancas, responsable de otra serie de desapariciones forzadas, y ahí sigue, no ha sido llamado a justicia. Eso significa que mientras esto no suceda, mientras no logremos llevar a tribunales a estos perpetradores, mientras no logramos transitar y reconstruir nuestra memoria histórica y que esto no se borre en la conciencia colectiva, entonces podríamos hablar de que podemos avanzar en esa posibilidad de disminuir el número de desaparecidos, porque hasta este momento, si no hubiera sido por la desaparición de los 43 normalistas en Iguala Guerrero, hubiera sido muy difícil de saber de que teníamos hasta ese entonces más de 20 y tantos mil desaparecidos en México que habían sido desaparecidos desde el gobierno de Vicente Fox. Nosotros en Guerrero teníamos periodistas desaparecidos desde el gobierno de Vicente Fox, con Fox, con Calderón. Fue cuando esto se elevó en espiral las desapariciones forzadas. Yo recuerdo la marcha por la paz y dignidad con justicia de Sicilia, que recorrieron a Acapulco,
Yo no podía creer cuando me tocó cubrir esa marcha y ver tantas personas, tantas violaciones a los derechos humanos que había ocurrido en Acapulco, sobre todo, porque en ese entonces la violencia aún no tocaba a Chilpancingo, la violencia no tocaba a Chilapa de Álvarez, no tocaba Iguala, pero Acapulco ya era epicentro de las desapariciones, de asesinatos, de toda esa violencia que, que que podamos ponerle nombre, pero ya estaban ocurriendo en Acapulco. Y entonces nos dimos cuenta, empezábamos a abrir los ojos, pero viene la desaparición de los 43 normalistas y esto es como quitarle destapar la olla y ver todo lo que había adentro que no podíamos ver. Y muy justo lo decía Mario Vergara un día en un encuentro con los padres de los 43. Si no hubieran sido por ustedes, nosotros nunca nos hubiéramos dado cuenta y nunca nos hubiéramos encontrado la forma de cómo buscar a nuestros familiares desaparecidos. Entonces, esto ha pasado de que parte de esas personas que han participado en la desaparición de los últimos años, de los últimos 15 años, fueron entrenados por los perpetradores de las desapariciones de la guerra sucia, esas desapariciones forzadas, que no hay que olvidar, apenas estábamos en un debate para decir que si en el caso de Aguas Blancas participaron militares o no eran militares, pues si revisamos el mando de la policía de que participó en la masacre de Aguas Blancas, eran militares. Habían 2 militares que eran comandantes de ese grupo que participó directamente en ese operativo. Entonces, han estado presentes los militares en una y otra ocasión, veces, en estas masacres, en desapariciones forzadas. Es por eso que es muy importante de que la justicia, que los militares sean juzgados en justicia civil y no en tribunal militar. Cau Sirenio, periodista, gran periodista de pie de página. Querido Cau, gracias por acompañarnos aquí en nuestro canal. Muchas gracias, Jesús. Estamos al habla y la escucha.